llama Entre Walsh y la literatura. Participa Roberto Ferro con el oficio de escritor y Aníbal Tarkovsky con algunas conjeturas sobre ese hombre. Algunas líneas que me pasaron los que participan para que ya los conocemos. Aníbal Tarkovsky es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde es profesor adjunto de las cátedras de Literatura Argentina II y Problemas de Literatura Argentina. Como crítico, publicó ensayos y artículos en revistas especializadas como Punto de Vista, La Biblioteca, Variaciones Borges, Literatura de América, Cuadernos Hispanoamericanos, Hispanoamérica, y prólogos y estudios a obras de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Manuel Gálvez, Oliverio Girondo, Abelardo Castillo, Leopoldo Lugones, entre otros. Roberto Ferro es escritor y crítico literario, doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha dictado cursos sobre la vida y la obra de Rodolfo Walsh en universidades y otras instituciones de nuestro país, de América Latina y Europa. También ha participado en congresos y jornadas internacionales. Entre sus libros publicados están la edición crítica de Yo también fui fusilado y otros textos de 1990, de Caso Satanowski, 1998, y de Operación Masacre y la campaña periodística en el 2009. Fusilados al amanecer, el crimen de Suárez, de 2010, fue traducido al italiano en el 2013. Gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar de la jornada. También somos un gusto ser una persona que aprecio y admiro intelectualmente. Aníbal, no se escucha, por favor. Bueno, no se puede. estaba agradeciendo. Eso es importante que lo diga luego, entonces. Te agradecía mucho la invitación a participar en la jornada, me siento muy cómodo porque es una persona que aprecio personalmente y admiro intelectualmente además, así que me parecía un placer compartir este momento con ustedes. Tenía una dificultad inicial que era sobre qué escribir. Y en cierta manera el desencadenante fue una nota que Walsh hace en los papeles personales, donde él escribe: los demás que ven en mí una especie de héroe que no puede mancharse. Esto lo escribe Walsh. Esta idea de, primero, que los demás ven en mí un héroe, y con esa cualidad heroica entonces que no puede mancharse. Y estaba pensando, algo de eso ha sobrevivido, porque lo que me llamó la atención es que esto lo escribe Walsh el viernes 31 de enero de 1970. En la mesa anterior se habló del trabajo de él vinculado con el periodismo, y esta cita corresponde a un fragmento un poco mayor donde Walsh está preocupado por si acepta o no seguir entregando notas a la revista Panorama. Cree que hay algo mercantil que tendría que dejar de hacer, por otro lado es algo que le permite vivir. Entonces hay una vacilación y en realidad parecería que son los demás los que le dicen que no debería escribir la revista Panorama. Esa mirada de los demás me parecía que fue el estímulo para esto que quería compartir con ustedes ahora. Lo llamé algunas conjeturas sobre ese hombre, son un par de ideas justamente sobre este relato más o menos curioso. Hacia 1995 se hizo público un texto cuya autoría
con alguna desatención, con cierta ligereza, descuidando las peculiares circunstancias de su edición, se atribuye a Rodolfo Walsh. En el prólogo a Ese hombre y otros papeles personales, Daniel Link, a cargo de la edición de ese volumen, proponía: los papeles de Rodolfo Walsh que a continuación se presentan constituyen un diario o un cuaderno de bitácora fragmentario. Efectivamente, esos papeles son apenas una parte de los materiales de Walsh que quedaron inéditos, ya que el resto se perdió una vez que su último domicilio fue saqueado por un grupo de tareas a fines de marzo de 1977. En el mismo prólogo, Link anunciaba la inclusión de un deslumbrante cuento nuevo en el que Walsh había trabajado durante varios años, del que se conservaban varias versiones incompletas. Un verdadero acto de temeridad, acerca del cual, razonablemente, Link se preguntaba si le sería disculpado, había permitido, tras el cotejo de 6 versiones, ninguna completa, mecanografiadas en 25 páginas entre marzo de 1968 y junio de 1972, presentar Ese hombre como un nuevo cuento a sumar a la obra de Walsh. En función de estas particularidades, el relato acaso deba entenderse menos como la reconstrucción de un texto de Walsh que como una construcción con autoría compartida, ya que decisiones primordiales de la versión publicada corrieron por cuenta del editor. Así ocurrió, por ejemplo, que algunas dudas para la composición de Ese hombre, dice Link, se resolvieron cotejando este cuento con Esa mujer, relato con el cual se relacionan temática y formalmente. Más de 10 años después, con motivo de la reedición del volumen, Link añadió un segundo prólogo, donde encontró la ocasión para advertir a los lectores sobre la dificultad y el peligro que puede comportar apoderarse de la palabra de los escritores que amamos, ya que en medio del entusiasmo de tener ahí delante sus manuscritos inéditos, el crítico puede verse tentado de asignarse el derecho de manipular palabras ajenas como si en realidad fuesen propias. Son legión los casos en que eso sucedió en la historia de la literatura, y también son legión las ficciones que han representado esa tentación. El hecho mismo de que Link calificara de deslumbrante a ese hombre puede entenderse como una involuntaria caracterización del estado en que se encontraba. Fue temblar de felicidad y pecar de soberbia en el mismo movimiento. Al tener en sus manos esos papeles desconocidos por todos y ver en ellos un cuento nuevo y no una sucesión de originales que Walsh abandonó a la ruina. Proponer un par de conjeturas acerca de las razones de ese abandono es el objeto de la línea que sigue. La primera conjetura se apoya en circunstancias que en su momento fueron políticas y, tanto tiempo después, nos resultan históricas. Hacia noviembre de 1967, Walsh había terminado la redacción de Un oscuro día de justicia, que al fin sería la última ficción publicada bajo su control. A comienzos de 1968 viajó a Cuba, participó del Congreso Cultural de La Habana y, entre otras actividades, compartió una mesa con Francisco Urondo y Juan Carlos Portantiero, en la que expusieron sus ideas sobre la literatura argentina del siglo XX. A fines de febrero, en un regreso obligatoriamente muy indirecto a la Argentina, hizo escala en Madrid y se entrevistó con Perón en su quinta de Puerta de Viaje. Al salir, conoció a Raimundo Ongaro, que esperaba su turno para hacer lo mismo que había hecho Walsh. A principios de marzo, ya en Buenos Aires,
Walsh comenzó a dar forma de relato a su encuentro a solas con Perón. Lo más probable, sin embargo, es que enseguida tuviera que desentenderse de esas páginas para dedicar todo su tiempo a una empresa más urgente y de una envergadura mucho mayor, como fue organizar y encargarse de la dirección del semanario CGT de los Argentinos, cuyo primer número de la calle coincidió con el Día del Trabajador de ese año. Posteriormente, en varias ocasiones, Walsh caracterizó 1968 como el año en el que las cosas cambiaron realmente y la política lo ocupó todo. En el papel privado, por ejemplo, escribió: mi relación con la literatura se da en dos etapas, de sobrevaloración y mitificación hasta 1967, cuando ya tengo publicados 2 libros de cuentos y he empezado una novela. De desvalorización y paulatino rechazo a partir de 1968, cuando la tarea política se vuelve una alternativa. Mientras que de manera pública, en una entrevista para la Opinión Cultural, dijo lo mismo, aunque con una fórmula algo distinta. De 1968 en adelante, yo no he sido capaz de escribir narración. Es decir, que en términos de una cronología autobiográfica, Walsh parecía realmente convencido de que 1968 era algo así como una divisoria de las aguas de sus intereses y ocupaciones. Puede pensarse razonablemente que la plena dedicación al semanario de la sede sindical fue la razón más evidente para que Walsh abandonara la escritura de ficciones, aunque no parece desatinado añadir que su encuentro con Perón en Madrid fue, al mismo tiempo, una experiencia que lo llevó a comenzar el cuento y también a desconfiar de lo que iba escribiendo. Por lo demás, el vertiginoso curso de los acontecimientos políticos se encargaría de volver inútil el hecho mismo de pensar en terminarlo y publicarlo alguna vez. A comienzos de 1970, por ejemplo, Walsh se encuentra con Germán Rosenmacher en la redacción de la revista Panorama y percibe que la cara le vacila. Menciona la palabra política, parece que quisiera sincerarse, escribe Walsh. Conversan y entonces Rosenmacher da una causa para su vacilación. En coautoría con Roberto Cosa, Carlos Emiliana y Ricardo Kalenic, está escribiendo una obra de teatro sobre el peronismo. Y en una de las escenas, un comisario peronista le dice a un militante peronista antes de torturarlo: vos sos peronista, yo también soy peronista. Vos tenés una carta de Perón, yo tengo otra carta de Perón. Vas a morir por sonso. Y le da a la picana. Walsh debió comprender que la vacilación de Rosenmacher acerca de lo que estaba escribiendo era muy próxima de la suya frente a la narración del encuentro con Perón. Le confía que él tenía empezado un cuento, El hombre, donde decía cosas parecidas y no se decidía a terminarlo, a publicarlo. El escritor de ficciones que cada uno de ellos era, estaba convirtiendo a Perón en un personaje inquietante, ambiguo. El ciudadano comprometido con la causa peronista, que también era cada uno de ellos, vacilaba acerca de la conveniencia de hacer circular una representación semejante del líder cuya vuelta añoraban millones de argentinos. Después, más allá de cálculos estratégicos, la realidad conspiró contra la propia materia del relato que Walsh pensaba escribir. Si uno de los temas acerca de los que el viejo y el narrador conversaban era el paradero incierto del cadáver de Eva Perón, el enigma quedó disuelto a comienzos de septiembre de 1971, cuando el cuerpo, luego de turbias, complejas negociaciones, fue restituido al viudo en la Quinta de Madrid. Aún así, en junio de 1972, Walsh acometió la redacción del cuento, sostenido en el otro gran enigma, la expectativa acerca de cuándo terminaría el exilio de Perón. Esa era la pregunta que Walsh, con ansiedad,
había repetido en la entrevista de 1968. Y Perón, más de 4 años después, decidió responderla. Primero a través de Cámpora, su delegado personal, y después mediante una solicitada que apareció en los diarios. Perón anunció el regreso de la Argentina para antes de que terminara el mes de noviembre de 1972. Así como en la escena que a Rosemacher le había confiado se planteaba que casi todo el mundo tenía una carta firmada de puño y letra por Perón, de 1968 a 1972 había ocurrido que también casi todo el mundo lo había entrevistado y podía ofrecer una versión oral o escrita de ese encuentro personal. En la nota que abría los oficios terrestres, Walsh había revelado que comenzó a escribir esa mujer un día de 1961 y lo terminó otro de 1964. El tema y el enigma de ese célebre relato, que también reprodució una conversación que era en lo esencial verdadera, habían tolerado el paso del tiempo como para justificar su publicación todavía en 1965. El proyecto de escribir ese hombre, en cambio, no tuvo esa misma chance. La segunda conjetura acerca de la postergación y el abandono final de ese hombre es de una naturaleza muy distinta, acaso muy improbable además, aunque quisiera de todos modos compartirla con ustedes. El 30 de junio de 1969, Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos, fue detenido y encerrado en la cárcel de Caseros, donde permaneció durante 5 meses. El semanario de la organización continuó saliendo bajo la dirección de Walsh, aunque a partir del número 51, del 23 de septiembre, tanto la redacción como la impresión y distribución de los ejemplares se hicieron de manera clandestina, porque la publicación había sido clausurada por la dictadura militar. El 29 de noviembre de ese año, Ongaro fue liberado. Al día siguiente, Walsh se reunió con él y después escribió: durante 5 meses he vivido para mantener lo que se podía mantener de la CGT. No he escrito casi una línea para mí. No he ganado un peso para mí. He ambulado de un lado a otro. No he cuidado mi salud. No me he tomado un fin de semana. Es decir, empecé a vivir de algún modo como un animal, alienado en esa lucha. Aguanté. Ahora tengo que aflojar el ritmo. Hay algo de inhumano en esto, que viene dado por ese todo o nada. Bajo semejantes condiciones, es difícil que el domingo 9 de septiembre Walsh pudiera ocuparse de la lectura del suplemento cultural de la Nación, donde ese día se publicó un cuento de Borges, Historia de Rosendo Juárez. En agosto del año siguiente apareció en las librerías el informe de Brody, que incluía el relato anticipado en el diario. Aunque Walsh ya no tenía que ocuparse de la dirección del semanario de la CGT de los argentinos, su situación seguía siendo difícil como para dedicar tiempo a la literatura. ¿Habrá podido, como se había recomendado a sí mismo, aflojar el ritmo y hacer al menos una lectura rápida de los nuevos cuentos de Borges, los primeros que reunía en un libro después de 20 años? Mientras Walsh evaluaba su ingreso a las Fuerzas Armadas Peronistas, que completaría a fines de ese año, Borges escribía en el prólogo a su nuevo libro: mis cuentos, como los de las 1001 noches, quieren distraer y conmover, no persuadir. Este propósito no quiere decir que me encierre, según la imagen salomónica, en una torre de marfil. Mis convicciones en materia política son harto conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo, y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita, de partidario de hormiga negra o de rosas. No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años árduos, pero no he permitido que interfirieran en mi obra literaria. Más allá de esas afirmaciones rotundas, la lectura más o menos atenta del informe de Brody y de la obra entera de Borges las desmiente de modo igualmente rotundo. Como se advertía en la reseña del libro,
construían la ilusión de realidad que poseían. Juárez, por ejemplo, le dice a un amigo que cayó en desgracia: entonces, ¿vas a jugar con tranquilidad por un desconocido? Y más tarde a uno que lo ofendió: ¿ahora estás más tranquilo? Borges, tan hábil en el recurso al anacronismo deliberado, con esa insistencia en la tranquilidad, parece más atento a sus propias preocupaciones y a las de buena parte de la sociedad argentina de aquellos años, que a la verosimilitud de las palabras de su personaje. La historia de Rosendo Juárez es la reincidencia insatisfactoria en fórmulas que en su momento habían sido de lo más afortunadas, pero cuya eficacia narrativa no estaba garantizada. Los méritos de Hombre de la Esquina Rosada no se desplazaron sobre su réplica, sino que durante la lectura de la segunda versión se presiente como una sombra que la primera es superior. En ese sentido, es conjeturable al menos que Wells leyera ese nuevo cuento de Borges y se preguntara si él mismo no estaba corriendo un riesgo semejante al intentar reproducir en ese hombre las fórmulas con las que había escrito esa mujer. Repetir el recurso de la narración en tiempo presente, por ejemplo, seguía resultando eficaz, y era suficiente con que el narrador llamara el viejo al hombre con el que se entrevista. No era verosímil, sin embargo, que dijera esa mujer al conversar con su viudo sobre el paradero desconocido de su cuerpo robado. La lectura de lo que conocemos como ese hombre no deja la impresión segura de que se trate de un cuento deslumbrante, y el abandono al olvido de los sucesivos borradores tal vez revele más de la condición de escritor de Walsh que la construcción y edición póstumas de ese relato. Muchas gracias. Impulsado esto, no una ceremonia de repetición mecánica, sino una insistencia. A veces los contextos suelen mejorar las intenciones. Yo creo que en el actual contexto de opresión en el que vivimos, de una opresión intermitente, Rodolfo Walsh toma una cerveza con un amigo, Enrique Dillon. En el encuentro se entrelazan sinuosamente el ajedrez, la literatura, los avatares de la vida cotidiana, mientras las palabras se deslizan pausadas entre gestos cómplices y supuestos compartidos. Dillon desgrana una historia que inicialmente parece inverosímil. En esos días el tema recurrente de las conversaciones habituales era la hora de calor que se había anticipado a la llegada del verano, pero también, en voz baja y de modo reservado, circulaba por la ciudad un rumor tan vago como inquietante: hay un fusilado que vive. La conversación con Enrique Dillon de aquella noche de diciembre de 1956 es la escena de transmisión de un saber de individuo a individuo, en la que se actualiza un acontecimiento neutralizado, domesticado, porque ha sido sofocada y adulterada su divulgación y por ende su conocimiento. En consecuencia, se ha pretendido someter lo incontrolable, lo desconocido que la difusión podía provocar. Walsh hace público el acontecimiento borrado y con esa acción irrumpe un proceso imprevisible, arriesgado, imposible de sofocar, provocado por el desplazamiento de una información desde la intimidad intersubjetiva al nivel colectivo y social. Esas alternativas confrontan con las coerciones y limitaciones impuestas por los poderes del Estado y el disciplinado alineamiento de las determinaciones históricas. Rodolfo Walsh toma una cerveza con un amigo, Enrique Dillon. En el encuentro se entrelazan sinuosamente el ajedrez, la literatura, los avatares de la vida cotidiana, mientras las palabras se deslizan pausadas entre gestos cómplices y supuestos compartidos. Dillon desgrana una historia que inicialmente parece inverosímil. En esos días el tema recurrente de las conversaciones habituales era la hora de calor que se había anticipado a la llegada del verano, pero también, en voz baja y de modo reservado,
circulaba por la ciudad un rumor tan vago como inquietante: hay un fusilado que vive. La conversación con Enrique Dillon de aquella noche de diciembre de 1956 es la escena de transmisión de un saber de individuo a individuo, en la que se actualiza un acontecimiento neutralizado, domesticado, porque ha sido sofocada y adulterada su divulgación y por ende su conocimiento. En consecuencia, se ha pretendido someter lo incontrolable, lo desconocido que la difusión podía provocar. Walsh hace público el acontecimiento borrado y con esa acción irrumpe un proceso imprevisible, arriesgado, imposible de sofocar, provocado por el desplazamiento de una información desde la intimidad intersubjetiva al nivel colectivo y social. Esas alternativas confrontan con las coerciones y limitaciones impuestas por los poderes del Estado y el disciplinado alineamiento de las determinaciones históricas con el correr de los años, irá tomando el diseño de un proyecto que acaso pueda condensar en una frase: otra historia es posible. Y en su búsqueda se anima a apostar todo a cambio del sueño de un futuro más ético y más justo. En 1972, Rodolfo Walsh examina y corrige la nueva edición de Operación Masacre que publicará Editorial de la Flor. Esa fue su última versión de un texto aparecido en 1957, formando parte de una campaña periodística emprendida casi en soledad, en la que investiga y denuncia el fusilamiento ilegal de un grupo de civiles en el basural de José León Suárez, dentro del marco de la represión desatada por el gobierno de facto de Aramburu y Rojas para sofocar la insurrección cívico-militar del 9 de junio de 1956. El 23 de diciembre de 1956 y el 29 de abril de 1958 son las fechas de inicio y clausura de esa campaña que producirá una transformación crucial en su vida y en su obra. La escritura de Operación Masacre se despliega en el encuentro, el pasaje y la disonancia de dos formaciones discursivas diferentes, la literaria y la política, tramadas y confabuladas desde su inscripción primera, la práctica periodística, que legitima y promueve ese contacto. La circunstancia de haberse configurado a partir de las condiciones concretas que impone la actividad periodística le ha impreso su huella de perpetua inquietud, de obra en constante reformulación. Esta particularidad promueve la posibilidad de pensar la Operación Masacre como un corpus, mucho más que como un texto con límites precisos. Rodolfo Walsh reescribe la primera edición del 57 en las siguientes del 64, 69 y 72. En cada oportunidad cambia, suprime y añade, estableciendo un diálogo constante con el contexto social e histórico. En 1964, la editorial Continental Service publica la segunda edición de Operación Masacre, ahora con un nuevo subtítulo y el expediente Libraga con la prueba judicial que conmovió al país. Los 7 años de distancia con los hechos que motivaron la obra producen una modificación en los modos de leerla. Los cambios que incorpora Rodolfo Walsh en el texto exhiben un tratamiento que apunta a un desplazamiento del espacio periodístico hacia otros discursos. Introduce un nuevo prólogo en lugar del anterior, sustituye el epílogo. En ambos despliega un protocolo de lectura como una confesión de su pérdida de confianza en la justicia institucional, un valor sobre el que se asentaba su voluntad de hacer pública la masacre. Las nuevas transformaciones apuntan a la síntesis. Walsh suprime frases, aligera el peso de algunos giros, solo agrega cuando hay algún dato preciso, antes omitido. Releo la historia que ustedes han leído. Hay frases que me molestan. Pienso con fastidio que ahora la escribiría mejor. ¿La escribiría? En esta segunda edición, es esta segunda edición la que comienza a ser leída desde una línea de significación más cercana al espacio literario. En 1964, el modo de lectura que privilegiaba la denuncia aparece atenuado por la distancia referencial y por un contexto sociopolítico y un campo intelectual diferentes. En el escritor argentino de la tradición, Borges atribuye a las literaturas secundarias y marginales que ocupan un lugar desplazado en relación con las corrientes hegemónicas
una capacidad para disponer un manejo heterodoxo de las tradiciones. Estableciendo un deslizamiento homológico de la tesis de Borges, podemos situar a Walsh como un escritor que inicia su proceso de formación en escrituras secundarias y marginales, como eran la narrativa policial y el periodismo de los magazines populares. A partir de Operación Masacre, abandona el gesto de sumisión a la norma y desde ese lugar incierto, su escritura despliega un uso transgresivo de la herencia cultural. La refuncionalización de los procedimientos, la traducción como desplazamiento, la combinación de registros heterogéneos y básicamente la hibridación de filiaciones son las prácticas irreverentes que van a constituir las marcas distintivas de su textualidad. A mediados de los 60, Rodolfo Walsh forma parte del grupo más estrecho de colaboradores de la editorial Jorge Álvarez, junto a Joaquín Lavado, Quino, Ricardo Piglia, Susana Piri Lugones, Julia Costela, Rogelio García Lupo, entre otros. Jorge Álvarez fue una de las editoriales que en esos años producen un cambio radical de los catálogos habituales, orientando su atención hacia autores nacionales o latinoamericanos, en particular los nuevos escritores, apostando a la difusión de obras traducidas de autores norteamericanos y europeas, dirigidas al interés de un público lector abierto a nuevas corrientes, a contramano de los modelos establecidos por el canon de la gran literatura. Si la editorial Hachette, en la que Walsh se inicia, sintetiza una perspectiva en el campo intelectual, una red de relaciones correlativas, un modo de circulación de saberes y una dimensión sociocultural que sirve de marco a la primera edición del proyecto, a la primera etapa del proyecto intelectual de Walsh, la editorial Jorge Álvarez, de igual modo, cifra sus años de madurez literaria. La etapa de reescritura de la segunda edición de Operación Masacre coincide con un periodo de intensa relación con el espacio literario. Prácticamente no trabaja en el ámbito del periodismo. No es arriesgado conjeturar que en esa época se gesta la poética narrativa de los cuentos de los oficios terrestres del 65 y Un kilo de oro del 67, ambas publicadas por Jorge Álvarez. El Walsh de fotos, cartas y esa mujer es el que lee y reescribe la segunda edición de Operación Masacre. La narración fragmentada, el cruce de la oralidad y la literatura, el encuentro, el pasaje y la contaminación de materiales documentales, la letra del otro injertada en la escritura, la polifonía, cuando aún no tenía la marca registrada de un teórico ruso, la historia como encuentro de múltiples microhistorias, esas huellas emergen una y otra vez en el ojo que lee y la mano que escribe y reescribe. Las migraciones, los cruces inexplicables, la intensidad de la extensión aparecen difícilmente parcelables desde una topografía genérica rígida. La textualidad de su escritura imprime un cierto corte con lo ya visto, es decir, sobre esa instancia del mundo que ya ha sido transitada por marcas de estilo o modelos de representación que la despliegan a partir del lugar común predecible. Es casi una pulsión de la crítica de los últimos años la imposición a establecer taxonomías, a menudo tajantes y esquemáticas, a los textos de Rodolfo Walsh. De acuerdo con esas taxonomías, una parte de su obra tendría como objeto la comunicación de una verdad. En este caso, la escritura se transparentaría hasta alcanzar la funcionalidad de un buen instrumento. En cambio, la otra, la dimensión literaria, operaría hacia un adentro de la letra, privilegiando la autorreferencialidad. Los rasgos que confluyen en tal distinción implican una evidente concepción teleológica de la escritura, y para ellos deben ya sea controlar, ya sea obviar, la proliferación que desborda las presuposiciones, las desmadra. Ese desorden incontrolable en la textualidad de Walsh emerge insistentemente en la diferencia que provoca la inacible diversidad de los espacios de lectura reescritos en ella. La configuración genérica, la imposición de márgenes, asigna términos, separaciones infranqueables entre territorios nítidamente distinguibles. Pero tal legislación, además de ser ilusoria, es engañosa, puesto que implica la anterioridad de los lindes, de los bordes como persistentes, de las figuras ciegas configuradas a priori, y no como el resultado de los movimientos sin límites ni cristalizaciones operadas en los campos de legibilidad.
La idea de género posibilita establecer zonas de especificidad restringidas sobre un vasto territorio meticulosamente parcelado y a partir de ese presupuesto llamar la atención sobre los rasgos comunes cuya pertenencia asegura la distinción. Es decir, marcas que garanticen la asignación a una clase. Pero ninguno de esos rasgos o marcas del código genérico pertenece a la escritura, sino que son pliegues relativamente estables de los modos de lectura que operan sobre los textos. En 1969, en la noticia preliminar a quién mató a Rosendo, Walsh anota: si alguien quiere leer este libro como una simple novela policial, es cosa suya. En 1965, en el prólogo Un kilo de oro, dice: el cuento titulado Esa mujer se refiere desde luego a un episodio histórico que todos en la Argentina recuerdan. Los textos se despliegan extendiendo el territorio de la escritura hacia múltiples escenas de lectura. La incidencia de los contextos es puntual. La variedad de los campos de legibilidad construye en torno de la letra la memoria del palimpsesto. La propia interpretación de Walsh de finales de los 60 y principios de los 70, ceñida a las exigencias sociopolíticas de privilegiar la dimensión ejemplar de Operación Masacre, manifiesta tanto la legitimidad de su intervención como sus propios límites, desbordados por el espesor de la escritura. En febrero de 1969 aparece la tercera edición de Operación Masacre que publica Jorge Álvarez. El título se presenta despojado de comentarios. Nuevamente Walsh introduce cambios y agregados que diferencian esta edición de las anteriores. En esa época dirige el periódico CGT, publicación de la CGT de los argentinos, liderada por el dirigente gráfico Raimundo Caro, en el que se alinean los gremios combativos en abierta oposición al sindicalismo colaboracionista con la dictadura de Urdanía. A principios de 1968, Walsh había viajado a Cuba para participar en el Congreso Cultural de La Habana. Al regresar, por vía aérea, debió hacer una escala obligada en Madrid. Aprovecha entonces la oportunidad para visitar a Perón en Puerta de Hierro. Durante el encuentro, como dijo y mencionó Aníbal, conoce a Ongaro. De inmediato se establece entre ellos una corriente de mutuo respeto que fortalece el vínculo político e ideológico. Las cuatro ediciones, 1957, 64, 69 y 72, responden a la misma distribución en partes. Se abren con una introducción, un prólogo y se cierran con un epílogo. El cuerpo de relato está separado en tres secciones: las personas, los hechos que narran la reconstrucción de los acontecimientos y la evidencia que expone la carga documental. Lo que siempre permanece sin cambios es el dispositivo original de enunciación que articula cada una de las partes. En las personas, los detenidos son presentados en breves capítulos separados, las anticipaciones de las consecuencias del fusilamiento, los escorzos psicológicos, los resúmenes de vida refieren su existencia, trazando cuadros de costumbre desde lo cotidiano. La calidez intimista o definiendo el perfil de una personalidad condensada en un hecho particular. Walsh trabaja a partir de los testimonios directos e indirectos que le permiten recordar los sucesos. La elección discursiva privilegia el contacto, la contaminación entre la voz narrativa y las voces de las víctimas, los mecanismos de suspenso y el armado del enigma, construidos alrededor de la hora del procedimiento y articulados con el lugar de la investigación. Ellas evocan la estrategia del relato policial que Walsh manejaba con indudable maestría. Al pasar a los hechos se confronta abruptamente la existencia cotidiana, pacífica, con la ilusión de la violencia que se ensaña en ella. En esa confrontación se percibe el contraste de los dos campos semánticos que configuran el título. La operación, un acto medido, calculado, planificado, y la masacre, un hecho confuso, sangriento, brutal. A cierta morosidad descriptiva de la primera parte sucede en la segunda, en la escritura, en la que predomina la coordinación, que despliega casi sin epítetos al relato, concisa y austera. La palabra del otro, del agresor, se resalta, se la hace asomar incluso en algunos títulos de los capítulos. ¿Dónde está Tanco? Calma y confianza, exhibiendo la huella de la crueldad en la imposición violenta que figura el lenguaje. La evidencia remite desde el título al espacio judicial, desde Operación Masacre, desde su gesto primero,
es un desplazamiento de su ámbito acotado de la escena pública. El expediente de Ibraga, que reemplaza las pruebas que correspondían a la campaña periodística de la primera edición, retoma la investigación judicial paralela de la de Walsh. El texto establece un contrapunto entre las distintas etapas de constitución del expediente y las denuncias de Walsh. Lo corta en distintas cintas, transcribe declaraciones de los responsables y polemiza abiertamente con ellas. En este enfrentamiento se fortalece la versión de las dos primeras secciones. Considero que ese movimiento incesante de regreso al texto que Walsh lleva a cabo en la Operación Masacre configura en todas sus versiones un corpus que permanece abierto más allá de la vida del autor. Su vigencia excede la denuncia de ese caso en particular. La pluralidad de sentidos que propone, su continua diseminación, su perpetuo desborde exigen reconocer que su genealogía está íntimamente ligada al inacible territorio de la palabra literaria. Esa escritura, su textualidad, no puede ser escindida del Walsh que lee, del Walsh que vuelve una y otra vez sobre los hechos para entenderlos, para asediar cada uno de los saberes comprometidos en su obra. El Walsh que revisa sus textos para insertar su lectura, siempre otra cada vez, para reescribirlos del mismo modo que no pueden quedar reducidos a esa única legitimación que los paraliza, que los adelgaza, pretendiendo convertirlos en un mensaje unívoco. Gracias. Espera, pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No es una pregunta, en realidad es un comentario a la ponencia de Aníbal, a ver qué te parece esta otra escena, porque yo había pensado la escena exactamente al revés a la tuya. Era imaginar a Borges leyendo Quien mató a Rosendo y volver a la historia y escribir la historia de Rosendo Juárez como una respuesta, digo, las dos son tan conjeturales. Queríamos preguntarte cómo te sonaba la idea de Borges volviendo a Rosendo, un nombre tan particular, digo, por eso pone ese nombre al título de su cuento. García Juárez suena parecido, y como respuesta a ese cuento en el que Borges desarma justamente el mito del coraje y cuestiona o aniquila, mejor dicho, el gesto y el acto violento de Hombre de la Esquina Rosada, que es precisamente lo que el Walsh, la inversa de lo que Walsh está haciendo en Quien mató a Rosendo. Entonces, te quería preguntar cómo te sonaba esta escena, porque la había pensado justamente al revés. Obviamente es más inverosímil pensar a Borges atento a lo que puede estar escribiendo Walsh, pero también es curioso que en ese prólogo Borges haga una manifestación política, es anómalo ese libro en todo sentido. Así que bueno, y después tengo una pregunta para Roberto, pero la No, en principio, antes hablábamos con vos y con Aguirre también, es decir que a veces nos cuesta seguir leyendo y trabajando porque hay personas que han trabajado en ciertos campos y buscamos otros, y a veces es muy intuitivo, ¿no? Y por eso la conjetura es hasta donde podemos llegar. A mí me parece que en la medida que lo que vos proponés haga pensar tanto en el libro de Borges como en el libro de Walsh, a mí me parece óptimo. Digo, pensar me parece óptimo. Así que yo estaría muy de acuerdo con eso. De todos modos, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero antes que incluso lo que yo proponía como lecturas cruzadas y todo eso, lo que sí es verdad, digamos, que el campo de tensiones políticas y cómo se comporta cada uno, eso ya me parece rico y suficiente como para que los relacionemos, digamos, ¿no? Porque Walsh
es más natural, parecería, ¿no? Lo que Borges está haciendo que lo que hace Borges. Pero en principio la preocupación de Borges por la política ha sido constante y ahora ya es bastante obvio, pero durante muchos años nosotros no lo teníamos tan claro, la biografía hoy ya es bastante clara. Lo que sí me parece también que la aproximación, digamos, quiero decir, hay fenómenos políticos, como por ejemplo, yo te escuchaba a vos y también te escuchaba a Roberto y pensaba, por ejemplo, en el concepto heroico, ¿no? O en la especie de épica, que asociada al año 67 tiene un héroe nítido, digamos, ¿no? Y yo estaba pensando si no hay como desplazamiento en búsqueda en una época vivida bajo la manera de la épica, la búsqueda de héroes, probablemente sea lo más natural. Y eso yo creo que a Borges lo perturba, porque sería un heroísmo que de algún modo él exaltó, del cual retrocede sobre sus pasos, tiene una relación muy conflictiva con eso. Pero además, en principio, no tiene nada para defender de la dictadura de Omanía, de Leninson, no tiene nada a favor de eso, excepto en todo caso que él está trabajando en la biblioteca y pelea por los salarios de sus empleados, pero no otra cosa, digamos. Más bien Borges no puede hacer ninguna reivindicación, como de alguna manera hizo en el 55, que él creyó que había llegado el momento de la libertad y todo eso disparates, ¿no? Pero bueno, 69 y 70 no puede hacer para nada eso, ¿no? Entonces sí me parece que lo que empieza a percibir es que a él que le gusta tanto estos cursos de la historia, se está volviendo a un punto que para él es espantoso. Y entonces se vuelve más evidente, más ostensible su voluntad política, se vuelve también personalmente comprometido, quizá tanto como en los años de la Guerra Mundial, el problema, digamos, del nazismo realmente lo compromete. Y que entonces empieza a intervenir mucho más, y de hecho hasta participa de solicitadas y escribe un artículo muy complicado que Violeta le recomendó no escribiera para publicarlo. Así que digamos, para no robar más tiempo, quiero decir, estoy muy de acuerdo con vos en crear una red de tensiones donde como reaccionar a ese contexto Walsh y Borges. Y ahí yo habilito todas estas conjeturas que vos decís, porque me parece que son valiosas para hacernos pensar, más allá de que pudiésemos llegar a probar lecturas compartidas. No, quería preguntar, en realidad viene a ser una pregunta para los dos, porque es algo que mencionan los dos. Aníbal decía, por un lado, una escritura que se detiene, en el caso de Walsh, cuando decide no continuar ese cuento, y contraste con Borges, que decide seguir escribiendo, digamos, sin que le incidan el contexto político, las ideas y demás, pero al mismo tiempo después Roberto señalaba una escritura incesante en otros planos, digamos, o una escritura de otra índole, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede caracterizar cada escritura, digamos, la que se detiene y la que se vuelve incesante? Evidentemente son diferentes. Hay algo que se detiene, que le impide seguir escribiendo, y en otro plano seguir incesantemente una escritura. Entonces, bueno, ¿cómo incide lo político también? ¿Cómo es cada una de esas? Si se pueden caracterizar, digamos. No, yo me apoyaría en lo que dijo Roberto, porque quiero decir, la eficacia de operación y incluso diagnóstico, no sé, la eficacia hizo que efectivamente funcionara como un cuerpo, como él lo llama. Y yo creo que ese hombre venía mal barajado por una fantasía que bueno, es una comentario en general, porque la fascinación por lo que salió bien es muy peligrosa.
En el caso de reproducir ese hombre sobre la matriz de esa mujer, es un riesgo que a veces sale bien y a veces sale mal. Yo creo que va encaminado a que saliera mal por dos razones que te propuse. Una es más de carácter histórico. La información enigmática, la historia la iba ofreciendo, con lo cual el cuento perdía sentido. Y la otra es esa sospecha que yo propongo en términos de habrá leído a Borges, ¿se puede repetir una matriz? Bueno, puede que no ocurra en esos cuentos, y sí ocurra en el caso de los otros libros, donde esa matriz se conserva porque tiene plena eficacia. Es decir, ofrecer la prueba documental no es algo que quede perturbado por el paso del tiempo, al contrario, habilita el crecimiento. Roberto dice, puede añadir más información, porque la matriz permite que esa matriz, él lo describió muy bien como un corpus. En la medida que funcione de esa manera abierta, el texto no es una repetición calculada, como si lo es en un cuento sobre el encuentro con Perón. En el caso es mucho más abierto e incorpora algo muy notable, que es materiales que funcionan como documentos probatorios. Eso así, ahí no hay ningún problema, porque el corpus permite incorporarlos no como repetición, sino como un dispositivo que incluso va en paralelo con el desarrollo judicial. Eso no ocurre para mí en el caso del cuento. Evidentemente, tenía miedo de hablar de este cuento de Wells, que no tampoco es tan conocido. Pero quiero decir, había sido presentado como un nuevo cuento, yo objeto, varias razones, ¿no? Pero lo que me permitía pensar es por qué alguien puede dejar ese texto, que de pronto la crítica podría elogiar, y quizá no sea para elogiar, y se pueda dar como un texto abandonado del olvido, y bueno, no hay problema. Pero creo que sí, ahí sería más de por qué seguir o por qué no seguir, yo creo que está en esa posibilidad. No necesariamente la repetición de ciertos mecanismos y su eficacia garantizada. A mí me motivó mucho oír la conjetura de Aníbal. Hay una cosa que dice Tolstoy que yo voy a repetir más o menos, que el problema del escritor no es cuando escribe, el problema del escritor es cuando no escribe. Entonces ahí aparece la dimensión de escritor y de lector de Wells. No va, el texto no va, lo dejo porque no va. Y en relación a qué pasa con la lectura, dónde se sostienen los textos se sostienen en la lectura. Porque lo que voy a decir ahora es una verdad de perogrullo, pero en la Argentina, entre junio del 55 y diciembre del 83, hubo miles de asesinatos políticos. Porque un libro que denuncia el fusilamiento ilegal de 5 civiles en un basural sigue siendo asediado por las lecturas, sigue siendo produciendo interés en ámbitos muy diversos, en espacios muy particulares. Bueno, la respuesta también es de perogrullo, porque está bien escrito. En el sentido de estar bien escrito en esa dimensión de yacimiento que es inacabable. Esto de la matriz, uno lo lleva a preguntarse cosas. ¿Con qué se enfrenta Wells cuando Dillon, que Elina Tejerina me dijo tenía cara de caballo, Dillon, era irlandés como él y no paraban de tomar cerveza, ¿no es cierto? ¿Y qué descubre Wells en eso? Lo primero que descubre es la coacción, porque cuando él llega ayer dijo, yo encontré al hombre que mordió al perro porque pensó que iba a tener el Pulitzer. ¿Con qué se encontró? Se encontró con un trípode. Se encontró con la imposibilidad de difusión, o sea, la coacción periodística, en una época en que estábamos en libertad, porque había llegado el gobierno de facto, se autodenominaba Revolución Libertadora. El segundo es el judicial,
A medida que investiga, el doctor Belisario Huello, como estaba investigando hoy, lo sopla. Y el tercero es obviamente el poder militar. Entonces esa cuestión lleva a que un lector cualquiera estaba en su casa entre dos libros y se pregunta ¿quién mató a Santiago Maldonado? Entonces, ¿cómo funciona esa matriz? Porque está la complicidad periodística, está la complicidad judicial y está la complicidad de un gobierno que se caracteriza por su republicanismo intermitente, ¿no es cierto? Entonces, me parece que ahí hay una... ¿Qué hacemos los lectores con el texto? Digamos, ¿alcanza solamente con la denuncia o otra cosa? Ahí me parece que es esa cuestión de molestia que produce la escritura de Walsh. Y luego quiero recuperar una cosa que dijo Noé al principio, que es la genealogía en la historia, en la literatura, en el periodismo, de algunos nombres. Sarmiento, José Hernández, Alberdi, después Sartre. Entonces siempre es buena la memoria. Es buena la memoria para establecer una diferencia entre la dimensión periodística y la propagación, aquellos que trabajan como portavoces. En ese sentido también es una cuestión de tensión, ¿no? que es bueno preguntarse. Pero lo de la conjetura de Santiago Maldonado, me apoyo en lo que dijo Daniel. Viendo que una manera de entrar en una obra es pensar a qué se enfrenta, contra qué y contra quién se escribe. Siempre se escribe contra alguien. Ese alguien no es un interlocutor, ni siquiera alguien a quien se designa con nombre y apellido. Se escribe contra alguien. Entonces la pregunta, desde esta perspectiva, se podría pensar estamos hablando de Rodolfo Walsh, ¿contra qué o contra quién escribe Rodolfo Walsh? ¿Por qué escribe contra quién? Usó Roberto la palabra enfrentar, pero fue para otro lado, el que yo estoy ahora dirigiendo mi reflexión. Entonces, por ejemplo, creo que Operación Masacre, sea como fuere, se escribe contra varias costumbres periodísticas, por empezar. Se escribe contra la manera de narrar un hecho delictivo, un crimen o un conjunto de crímenes, sean políticos o sean crímenes ordinarios. En principio está dirigido contra. Es otro modo, ¿no?, de resolver la cuestión y de enfrentarse. Por esa razón, pero hay otra manera también indirecta de enfrentar, de escribir contra, es donde se publica. Los primeros textos, los primeros escritos de Operación Masacre se publicaron en periódicos nacionalistas, periódicos que estaban enfrentados con el gobierno de facto. Era marginal. Esto también nos sucede en relación con las grandes editoriales. Cuando uno decide publicar en una edición marginal, también está contra algo, está haciendo contra alguien, está haciendo una declaración. En materia literaria, Roberto evocó un episodio que fue realmente muy intenso, que fue la vida de la editorial Jorge Álvarez, ¿no?, donde salieron muchas cosas. Y yo estoy recordando momentos de la librería, por ejemplo, cuando yo conocí en la librería a Leopoldo Marechal, por ejemplo, ¿no?, y a muchos otros que la frecuentaban, estimulados porque esa librería también tenía una actitud contra algo. Ese algo podía ser el boom literario en ese momento. Era un tema. Estábamos en pleno auge del boom, no se hablaba más que de García Márquez, de Fuentes, de Vargas Llosa,
Vargas Llosa había venido de visita al país, había mostrado también su enfrentamiento en la Ciudad de los Perros, parecía muy vigoroso, en fin, en todos los casos se puede hablar de ese enfrentamiento. Pero ¿cuál era el de la librería de Jorge Álvarez y el de Walsh en particular? Era un poco contra eso, y además probablemente de manera indirecta contra Cortázar, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Cortázar publicó Bestiario en el 51, marcó un camino para la estructura del cuento, para la actitud narrativa, para la actitud en el cuento. Y esa perspectiva podría ser también paralizante para otros, porque superar lo que Cortázar había hecho, porque ese es un libro realmente magnífico, digamos, esos cuentos de Cortázar son probablemente quizás lo mejor de su obra, o no me gusta hablar de esto, pero bueno, eran un hecho contundente, ¿no? Y, digamos, quizás paralizaba a otros, así como Borges paralizó a muchos escritores. Había que luchar contra la presencia de Borges para poder escribir. Eso generó una frase muy interesante de Nicolás Rosa, que dijo: hay que matar a Borges. Hay que matar a Borges. Esto metafóricamente significaba que dejarlo de lado y empezar a hacer algo que no lo tuviera en cuenta, porque teniéndolo en cuenta muy pocas cosas se podían hacer. Con lo mismo creo que ocurría con esos cuentos de Cortázar. Y Rodolfo empieza a escribir esas narraciones justamente en ese periodo. Yo creo que escribe contra Bestiario. No solo por la temática, porque la temática, ya estamos de acuerdo desde el comienzo de este coloquio, la temática no es lo fundamental, sino otra cosa. No es escribir bien solamente, es una actitud frente al lenguaje y a la escritura. Entonces, creo que se podría ver en los cuentos de Rodolfo esa dimensión. Simplemente me animo a hacer este esbozo, porque es un esbozo de pura aproximación, para comprender esto que Roberto acaba de señalar, cómo esos textos siguen vigentes. Esa idea de lo incesante, lo no completado, lo que genera o lo que promete una falta, ¿no?, que el texto ofrece como falta y como aproximación también a la suturación de la palabra. En fin, hay cosas. Brevemente, cuando vos decís contra, uno puede encontrar muchas piedras de cebolla. Pero hay un principio de contra. ¿Cuál es el gesto de contra inicial? Es evidente que el lugar desde el cual escribe y denuncia Walsh en los tres textos que podemos llamar de esa modalidad es ponerse en el lugar de las víctimas. Ponerse en el lugar de las víctimas. Entonces, el ponerse en el lugar de las víctimas, a él como escritor, que desecha ese hombre porque literariamente no da, lo obliga a elegir caminos alternativos, porque acaso los que terminaron o asesinaron a las víctimas también son poseedores de un capital simbólico que circula. Habrá que preguntarse entonces, ¿no es cierto?, si ese capital simbólico, ¿qué cosas está sosteniendo? Y me estoy refiriendo especialmente al ámbito periodístico, recorriendo los archivos de los diarios, que es un ejercicio extraordinario. En la época, entre junio del 56, ¿no es cierto?, hasta diciembre del 56, en los grandes diarios, me refiero por tamaño, La Nación y La Prensa, no hay menciones al fusilamiento, salvo aquellas que estaban tergiversadas. Entonces,
la construcción de una escritura también parte desde qué lugar me pongo y con qué estoy confrontando. Creo que ahí, digamos, también como tentativa, también como tentativa. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera preguntarles a los dos o que digan algo sobre esto. En la mesa anterior, las cartas daban cuenta, digamos, de una figuración de escritor, de un oficio de escritor muy fuerte. Incluso Osvaldo hablaba de que a Walsh no le gustaba esa figura del escritor burgués y que siempre era el que manipulaba y manejaba la entrevista. Y en las lecturas, tanto de Aníbal como tuya, Roberto, vemos esas operaciones de escritura que tienen que ver con la repetición, con la variación, con la suspensión. Y esto que decía Aníbal, de que en el 68 yo tenía una relación de valoración con la literatura, en el 69 tenía una relación de desvalorización con la literatura, pero después de alguna manera matiza esas afirmaciones diciendo que encontré la política como salida. Y aún si podemos pensando que esa escritura es política a partir, ya que estamos conjeturando del 69, del 70, sigue aún así siendo una violencia que se ejerce sobre el lenguaje, y nosotros leemos incluso, y cómo leemos nosotros esa producción literaria a partir de esos años, y cómo leemos la carta que escribe Walsh en el 77. Entonces, bueno, si podían decir algo sobre eso y también establecer relaciones con el presente de hoy, la figura de Rodolfo Walsh con su oficio de escritor, cómo les parece o qué recogen en su experiencia con los alumnos como docentes y demás. Eso. En principio, yo recomendaría no incurrir en el anacronismo también de alumnos, ¿no? Quiero decir, se pueden hacer muchas operaciones respecto de esa figura de Walsh, pero yo comentaba en una línea que le había notado, ¿no? Los demás que me consideran él o algo de eso, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Que probablemente siempre los otros son los que llaman héroe a alguien, ¿no? Pero quiero decir, estaba pensando en una épica de aquellos momentos que yo no transportaría en todos los momentos de la historia, ¿no? Y me parece que en ese sentido, probablemente, por lo que ya decía Walsh, las figuraciones actuales son son muy convencionales, muy estereotipadas, no tienen mucho interés, el lugar del intelectual se ha desvanecido notablemente, ¿no? Hay cosas que me cuesta decir porque tengo miedo que empiece la censura, ¿no? No de ustedes, evidentemente, ¿no? Pero vieron que cualquier cosa que uno dice, uno escribe, empieza a ser vigilado por la DGI, por la policía, ¿no? Así que a partir de ahora creo que estamos en el mejor de los países posible. Pero si pudiera decir, yo sé que no lo debo, pero si yo pudiera decir, yo creo que lo que sí me parece escandaloso, digamos, es la ausencia de figuras intelectuales, ¿no? Eso sí es notable, ¿no? Quizás yo no conozca tanto, ¿no? Pero en términos de los intelectuales oficiales yo no puedo reconocer ninguno, no algunos, no puedo reconocer ninguno, ¿no? Eso sí es un escalofrío. Y en ese sentido me parece que hablábamos antes ahí en el pasillo, ¿no? Revistas como Panorama, como Siete Días, estaban pensadas por intelectuales muy sólidos, ¿no? Incluso más o menos radicalizados. Así que la figura del escritor hoy sí probablemente se empobreció muchísimo, ¿no? Muchísimo. Quiero decir, cuanto más brilla, es menos interesante también, me parece, ¿no? Por eso quizá esta figura, digamos, no sé si hoy nos interesa realmente ponernos a pensar la figura de los escritores, pero sí son interesantes estudiar figuras de otros momentos, ¿no? Como si tuviésemos más interés por aquellas complejidades y no por estos brillos muy poco interesantes, ¿no?
los cambios que son evidentes en Walsh frente a la literatura nos obligarían a revisar la idea de la literatura como institución. Es muy posible que Walsh se relacionara con la literatura de una manera distinta, porque las instituciones son dinámicas, no son estables. Entonces, pensando esa idea, ¿no es cierto?, es muy posible que cuando él confronta en el 69 o en el 70, no estaría confrontando, digamos, con la palabra literaria, sino con la institución literaria, cómo se configura. Porque lo que sí es evidente, que en la práctica de Walsh, si hay algo que no abandonó hasta su último texto, es ese tratamiento de ese juego, ese tono que él elige para cada texto. Entonces me parece que cuando él rechaza la literatura, rechaza también la literatura en términos institucionales y cómo funciona. Decía una cosa, Aníbal, que es, digamos, así, digamos, si nosotros vamos hacia los 60 o los 70, digamos, ese es un momento en el que la palabra de los intelectuales o la palabra de los escritores tenía resonancias. Entonces, el punto pasaría por observar esas transformaciones, ¿no es cierto? Y observar también la manipulación la aparición de conceptos que parecen nuevos, como el de posverdad. Parece un concepto nuevo. Y bueno, leer los diarios del regreso de Napoleón, luego de Santa Elena, de los títulos de los diarios parisinos, a medida que Napoleón se acercaba a París, el modo distinto de nombrarlo, bueno, me parece que ahí hay una cuestión. La idea de heroicidad lo condena a Walsh. Digo, lo condena en el sentido de esa mirada que funciona en torno de eso, y más que lo constituye a él, estaría constituyendo algo que podría decir Hegel acerca del espíritu del mundo, ¿no es cierto? Y en relación a una cosa que dijo Aníbal, es que acaso la eficacia, la brutal eficacia del régimen que nos gobierna en la actualidad consiste en eso. Los intelectuales no nos sirven. Creo que ahí estaría el punto. Yo sigo pensando que hemos cometido un grave pecado menospreciando al régimen, no advirtiendo que si bien el principal funcionario del Poder Ejecutivo casi es un iletrado, de todas maneras es muy eficaz en la destrucción de los derechos.